Usted me dice si ya se ve la primera diapositiva. Ya, dime, ¿en qué momento puedo empezar? ¿Seguro? Ya, listo. Entonces vamos a empezar, por favor. Muchas gracias, por tu apoyo. Eh, Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy interesante en relación a estos parásitos que se denominan protozoos esporozoarios. Entre ellos tenemos varios géneros que son los géneros que pertenecen al Cryptosporidio, al Ciclospora y al Cistoisospora. Veamos la clasificación taxonómica. Como vemos, estos parásitos se clasifican en el filum Alveolata, en el subfilum Ampicoplexa, en la clase Sporozoae, en la subclase Coccidia. Esto Coccidia lo he remarcado por lo siguiente. En muchas publicaciones, llámese revistas o libros o exposiciones, a estos parásitos también se le conoce como coccidios. Entonces, si nosotros tenemos oportunidad de leer un trabajo, un libro, una exposición, cuando dicen coccidios, se están refiriendo a estos protozoos esporozoarios. Y nuevamente vamos a repetir los géneros. ¿Cuáles son? Los Cryptosporidium, el Ciclospora y el Cistoisospora. Esos son los coccidios que existen en nuestro medio. Y, por supuesto, de alguna forma producen enfermedad en nuestra población. Veamos un reporte. Primero, eh, la intención es con ustedes hoy día conocer la morfología de estos coccidios, detallar el ciclo biológico, ¿no?, en cada coccidio y cómo así la persona puede adquirir este parásito, es decir, el mecanismo de transmisión. Y cómo nosotros en el laboratorio, que es motivo de la práctica de hoy, vamos a observar estos coccidios, ¿cierto?, dependiendo del género. Y también la parte importante es, por supuesto, qué medidas de prevención debemos adoptar para que nuestra población no tenga estos parásitos. Les quiero mostrar lo siguiente. Esta es una publicación que han hecho en nuestro país, en Lambayeque, en el 2016. En ese lugar, varios colegas tomaron la muestra de 325 niños, muestra de heces, para investigar si tenían alguna forma del género que estamos mencionando. ¿Y cuál fue el resultado? De esta población de niños, el 3.7% tenía Cryptosporidium en su muestra de heces. Un grupo pequeño de 1.8% tenía en su muestra de heces el Cyclospora cayetanensis. Y no encontraron ningún caso en relación a Cistoisospora belli. No había en esta población que ellos han estudiado. Pero sin embargo, ellos mencionan, si bien es cierto, no hemos encontrado este tipo de coccidio en estos niños, pero en el Perú, en forma general, hay estudios que reportan que habría entre 1.3% de estos parásitos. Entonces, esto nos indica que nuestra población, sí, se encuentra estos coccidios, principalmente en la niñez. Pero también ahí menciona, ¿no?, a la par que hacían la toma de muestras, también tomaron datos, las molestias que sufrían estos niños, y dijeron dolor abdominal,
náuseas y vómitos es lo que los niños manifestaban con más frecuencia asociado a este tipo de coccidios. Entonces, esto nos está mostrando que sí, en nuestro país esto existe. Ahora, veamos de forma ya más detallada en relación a cada coccidio. Primero veamos el Cryptosporidium, especie parvo. El hospedero definitivo es el ser humano y el ganado vacuno. Por lo tanto, este coccidio también es una enfermedad zoonótica. ¿Dónde se localiza? Se ubica en el intestino delgado. ¿En qué segmento, en qué porción? En las células epiteliales, también llamadas enterocitos. Ahí se ubican estos parásitos. Durante su evolución, o sea, en el ciclo biológico, en este parásito, hay dos etapas diferentes, pero son complementarias. Primero está la etapa asexual, también llaman esquizogónica, también le llaman merogónica, y aquí en esta etapa se forman varios estadios. El primero es el trofozoito, luego otra etapa se denomina esquizonte o meronte 1 y 2, y al final se forman los merozoitos. Entonces aquí tenemos que recordar que en la etapa sexual, al final se forman los merozoitos. La otra etapa es la etapa sexual o también llamado gametogónica. Aquí se forman los gametocitos, tanto el micro como el macrogametocito, luego sigue el micro y el macrogameto. Estos van a fusionar y van a originar el cigoto. Y que finalmente se va a formar los oquistes de pared gruesa y delgada. Esta es la parte final en la etapa sexual o gametogónica. Aquí les muestro una fotografía que se va a ver en la práctica, en el laboratorio, me parece que es de hoy día, ¿no? Estas imágenes así esféricas, ¿no? De color rojizo con una parte blanca, eso corresponde a los oquistes de pared gruesa esporulados. Esporulados significa también que están ya maduros en esta parte. Entonces, esto es la forma como evoluciona este género del Cryptosporidium, la especie parvo. Veamos con más detalle el ciclo biológico. Ciclo biológico. Habíamos mencionado que las personas, ¿no? Eliminan oquistes de pared gruesa y de pared delgada, ¿cierto? Eso se forma en el intestino de la persona. Pero, la persona que tiene este coccidio va a eliminar solamente el oquiste de pared gruesa que tiene esta morfología. Entonces, la persona parasitada solamente elimina el oquiste de pared gruesa, esporulado o maduro. Esto se elimina, ¿no? En el medio ambiente. En el medio ambiente va a contaminar los alimentos, el agua va a contaminar en esa parte. Después de unas horas en el medio ambiente, ya sea con los alimentos o el agua, esto se convierte en forma infectante. Es decir, tiene la misma morfología, no hay modificación en la morfología, pero después de horas en el ambiente ya se convierte en forma infectante esa parte. Entonces, la forma infectante para el ser humano son los oquistes de pared gruesa esporulado, esa parte. Pero, ¿cómo es que la persona va a adquirir este oquiste? Cuando ingiere alimentos, alimentos o agua que están contaminados con los oquistes de este coccidio.
en esa parte. Hay también reportes donde mencionan que algunas personas, principalmente niños, le han encontrado, en su tubo digestivo este coccidio y tienen el antecedente de haber estado nadando en piscinas. Entonces, probablemente en ese borde de la piscina alguien hizo su deposición a borde de la piscina y el oquiste se mantiene en el agua y el niño que nada o el adulto que nada en forma accidental habría ingerido el agua de esas piscinas. Esto también existe en nuestro medio, esa parte. Entonces, estas son las dos formas por el cual el ser humano se puede infectar con este coccidio. Y luego, ¿qué sucede? Una vez que ya está en el intestino del ser humano o también de ganado vacuno, que es el mismo proceso, estos quistes, ¿no es cierto?, de pared gruesa, ¿no?, de pared gruesa, están en el estómago, por acción de los jugos gástricos, ¿no?, se destruyen la pared gruesa y dejan en libertad a los esporozoitos. Recuerden que tiene, ¿cierto?, 4 esporozoitos. Cada esporozoito penetra en la vellosidad intestinal. Ahí se convierte en trofozoitos, luego sigue un proceso para convertirse en la forma de los merontes 1, o también se llama meronte 1, y después también puede convertirse en meronte 2. Todo esto corresponde a la fase o a la etapa asexual. asexual. Otros merozoitos también pueden infectar, ¿cierto?, las células intestinales, o sea, los enterocitos. Pero en vez de formarse merontes, aquí van a formar los gametos. Los gametos, como ya se mencionó, y al final los cigotos, y va a originar entonces a los oquistes de pared gruesa y a los oquistes de pared delgada. Eso es el proceso como la persona puede adquirir este coccidio, ¿no? Entonces, ingiriendo los oquistes de pared gruesa con alimentos o con agua. Pero acá hay un detalle, ¿cierto?, que tenemos también que mencionar, es en relación a esto. También en la persona, en el intestino, se forman los oquistes de pared delgada que también están maduros o esporulados. Los oquistes de pared gruesa se eliminan con la materia fecal. Los oquistes de pared delgada, que también está maduro, no se eliminan con la materia fecal, quedan en el intestino. Quedan en el intestino. Y en el intestino se rompe la pared delgada, o se desenquistan, liberan los esporozoitos y siguen el curso, ¿no? Esporozoitos, trofozoitos, meronte 1, meronte 2, y luego también infectan otras células y van a desarrollar los gametocitos. Entonces, en este coccidio existe entonces la posibilidad de que la persona también puede presentar el ciclo de autoinfección en esa parte. Aquí hacemos esto para recordar, ¿no? En la etapa sexual se forman los merozoitos, ¿no?, los merozoitos, y en la etapa sexual, ¿no?, al final se forman los oquistes de pared delgada y pared gruesa. Eso es en relación al ciclo biológico de este parásito. Pero si bien es cierto que estos parásitos se desarrollan en las células del intestino delgado, o sea, en los enterocitos, pero tenemos que precisar en qué lugar se lleva a cabo este proceso. Para eso tenemos también que mencionar, ¿cierto?, hacer mención todo el proceso que sigue. La persona
la persona ingiere el oquiste con los alimentos o el agua, ¿cierto? Ya en el intestino se rompe la pared, se desenquistan y dejan lugar a los esporozoitos. Los esporozoitos se adhieren en el borde de los enterocitos. Ahí empieza el proceso, ¿no?, de multiplicar formando el esquizonte, ¿no? Y todo lo que hemos mencionado, el meronte uno, meronte 2, y al final van a dar origen a los merozoitos. Pero se lleva a cabo principalmente en el borde, en lo que es el borde conocido como borde de cepillo de la mucosa intestinal. No se lleva a cabo dentro de la célula, es en el borde. Está dentro de la célula, pero está por fuera del citoplasma. Por eso se denomina, es una localización intracelular, pero extracitoplasmática. Eso es el proceso que se lleva en este coccidio, esa parte. Bien, ¿y qué molestias pueden producir? En las personas inmunocompetentes, por lo general, son asintomáticos, no hay mucha molestia. En cambio, en los niños menores de 5 años, sí, puede haber molestias, una diarrea constante y acuosa que a veces lo puede llevar a la deshidratación. En cambio, si este coccidio se localiza en las personas con problemas en su sistema inmune, ¿cierto? Entonces, en ellos sí hay diarreas constantes, prolongados, que los puede llevar a la deshidratación. Y no solamente eso, como estos están ubicados en el borde del cepillo del intestino delgado, no va a permitir la absorción de alimentos. Y eso es lo que se denomina el síndrome de malabsorción. Esto es lo que puede ocasionar en las personas inmunodeprimidas. Hay reportes que cuando ha hecho estudio las personas que tienen esta enfermedad, el SIDA, estos coccidios pueden infectar, ¿cierto?, todo el tubo digestivo. ¿Eso qué significa? Esófago, estómago, intestino delgado y intestino grueso. Por eso, en nuestro medio, cuando uno ve pacientes con esta enfermedad, como parte de su control, le pide, ¿no? Le pide un estudio de la materia fecal para ver si tienen este tipo de coccidios en esta parte. Muy bien, esto es en relación al ciclo biológico de este coccidio. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es lo que se va a verse en la práctica, en el laboratorio? Eh, Recordar que lo que se ve en el laboratorio son los oquistes de pared gruesa. El de pared delgada no se ve porque eso se queda en el intestino. Y se ven así, ¿cierto? Son estructuras esféricas de color rojizo cuando se aprecia con la coloración de Ziehl-Neelsen. O también se ve de esta forma también color rojizo esférico, cuando se colorea con el Kinju, esa parte. Eh, con este método no es posible observar los esporozoitos. Recuerden que al inicio hemos comentado que la persona que tiene este coccidio elimina estos oquistes de pared gruesa con 4 esporozoitos, pero con este método de coloración no es posible. No se puede apreciar, ¿cierto?, los esporozoitos, solamente la forma, son esféricos y de esta coloración. Eh, pero la idea es evitar que nuestra población no tenga este coccidio. Higiene personal, eso creo que es indiscutible, esa parte. Lo mínimo el lavado de manos.
Por supuesto, la población debe tener un sistema de agua y desagüe, ¿cierto?, de manera adecuada. Esto es importante. El lavado de frutas y verduras. Eh, Tener cierto cuidado, ¿no?, con el uso de piscinas, ¿no? Si vemos que la piscina no tiene un control constante, no tiene una limpieza adecuada, entonces es mejor no utilizarlo en esa parte. Eh, si uno, evitar el contacto con animales, básicamente ganado vacuno. Recuerden que hemos mencionado que en ellos también se lleva a cabo el proceso de coccidios. ¿Por qué? Porque el ganado vacuno, ¿cierto? También elimina en el medio ambiente los zooquistes de pared gruesa, pero también podrían quedarse zooquistes impregnados en el pelo, ¿no? En el pelo del ganado vacuno en la región perianal. Y si alguien, por ejemplo, quiere acariciar, ¿cierto?, el ganado vacuno, podría de forma indirecta también contagiarse con el oquiste y producir la enfermedad. Eh, Aquí he subrayado esto, dice el lavado de frutas y verduras, por lo siguiente. En Huánuco hicieron un estudio, fueron al mercado y tomaron, por supuesto, varias hortalizas, que es el consumo de todos nosotros. Entonces ellos hicieron todo un proceso, ¿no?, para ver si habría estas hortalizas, tendrían en sus hojas, en sus tallos, tendrían este o quiste. Y esto fue el resultado. Sí encontraron Cryptosporidium, ¿cierto? No han especificado si es Parvum otra especie, nomás SP. SP significa la especie no identificada, ¿no? Pero ahí encontraron Cryptosporidium. ¿En qué? En hortalizas, en la col, en el culandro, en el perejil y en la lechuga. Entonces, en el estudio que ellos hicieron en Huánuco, han encontrado este cocidio en estos hortalizas, que es el consumo del día a día de nuestra población en esa parte. Por eso, con medida de prevención se recomienda, ¿no?, el lavado de frutas y verduras de manera adecuada. Eso es en relación a este coccidio, el Cryptosporidium. Veamos el otro coccidio, es el Cyclospora cayetanensis, también el hospedero definitivo del ser humano. No hay, no hay otro ser viviente. ¿Dónde se localiza? En el intestino delgado. ¿En qué parte? Dentro de las células del intestino delgado, o también llamado enterocitos. Ahí se localiza esa parte. Igual que la anterior, tiene 2 etapas, 2 fases durante su ciclo biológico: la etapa asexual y la etapa sexual. En este caso, la etapa sexual, también llamada esquizogónica o merogónica, ¿no?, solamente mencionan, ¿cierto?, que los esquizontes o merontes 1 y 2 y los merozoitos. No consideran el trofozoito, como sí se menciona en el coccidio anterior, es decir, en el Cryptosporidium. Aquí no menciona. En la etapa sexual o gametogónica, sí, ¿no?, se mantiene, son primero el micro y el macrogametocito, después el micro y el macrogameto, ambos se unen y van a originar el cigoto, y al final se va a producir los ooquistes no esporulados. No esporulados significa inmaduros. Inmaduros. Recuerden que en el anterior, no, la persona ya eliminaba el oquiste, ¿cierto? Ya esporulado, o sea, maduro. Pero en este caso no, ¿no? En este caso, la persona elimina los oquistes no esporulados o inmaduros. Y aquí le muestro, ¿no?,
una imagen que así se ve en la lámina en el laboratorio, ¿no? Así ovalado, ovalado, con un halo, ¿cierto? No muy blanquecino, pero se puede diferenciar. Estos son los quistes no esporulados. De esta forma, elimina la persona que tiene este coccidio. ¿Y cómo es el ciclo evolutivo aquí? Esto es, tiene casi los mismos elementos que el anterior, con algunas diferencias. La persona que está parasitada con este coccidio va a eliminar un oquiste no esporulado o inmaduro con la materia fecal. Estos oquistes en el medio ambiente, ¿cierto? Van a contaminar, pues, van a contaminar los alimentos, ¿cierto? Van a contaminar el agua. Y después de 1 a 2 semanas, se convierte en oquiste esporulado o maduro, esa parte. Es decir, la persona elimina el oquiste inmaduro o no esporulado y en el medio ambiente se convierte en oquiste maduro o esporulado. Mencionan que es entre 1 a 2 semanas, esa parte. Eso es, ¿no? Entonces, esto es la forma infectante. ¿Sí? Entonces, acá sería el oquiste esporulado o maduro. Y en su interior tiene varios elementos. Tiene 4 esporozoitos, igual que el anterior, ¿cierto? Pero además tiene una estructura que cubre a 2 esporozoitos que se llaman los esporoquistes. Entonces, 2 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste, 2 esporozoitos. Pero los esporozoitos, los esporoquistes, no se aprecia cuando usamos los métodos que tenemos en el laboratorio. No se aprecia en esa parte. Y el ser humano, ¿cómo lo adquiere? Ya hemos mencionado, pero vamos de nuevo a repetir: cuando ingiere alimentos y agua contaminada, ¿cierto? Con o quistes esporulados o maduros. Si la persona, por ejemplo, ingiere alimentos y agua con o quistes inmaduros, no esporulados, no se va a infectar el ser humano. Pero si en caso ingiere y lo quiste maduro o esporulado, sí, ahí se va a infectar la persona. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? En cuenta cómo es el proceso de adquisición de este parásito en el ser humano. Y aquí tenemos ¿no? Una vez que el quiste explorado llegó al intestino por acción del jugo gástrico, ¿cierto? Se libera, se rompe la pared de este quiste, quiste, ¿cierto? Y invaden, invaden, ¿correcto?, a las células del intestino delgado, ¿cierto? Invaden a las células del intestino delgado, esa parte. Ahí se lleva la etapa asexual, formando el meronte o también esquizonte 1, el meronte, esquizonte 2, y al final producen los merozoitos. Los merozoitos. Estos merozoitos, ¿cierto?, van invadir otras células intestinales, y aquí se lleva a cabo la etapa sexual, formando los macrogametos, los microgametos, al final del cigote, y van a originar los oquistes no
esporulados o inmaduros que se forman en esta parte. Igual, entonces, igual que la anterior, igual que la anterior, igual que la anterior, entonces aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, entonces se forma la etapa asexual y la etapa sexual, igual que en el caso anterior, en esta parte, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Vemos en esta imagen que todo el proceso de formación, la etapa sexual y asexual, se lleva a cabo, pero dentro de la célula, en el citoplasma. Se lleva en el citoplasma, se lleva esta parte. En cambio, la anterior era, ¿no?, en el borde de la mucosa intestinal. En este caso, sí, está ubicando dentro de los enterocitos, esa parte. Entonces, esto sí ya es ¿no?, es motivo de preocupación porque está ubicado dentro de los enterocitos en esa parte. Bien, aquí tenemos un esquema nuevamente para recalcar, ¿no? Los esporozoitos ingresan al célula intestinal, se convierten en esquizonte 1 o meronte 1, al final dejan en libertad los merozoitos. Todo esto en la etapa asexual. Y los merozoitos invaden otras células intestinales para convertirse, ¿no es cierto?, en macrogameto, microgameto, al final dan los cigotos y van a originar los oquistes no esporulados o inmaduros que elimina el paciente. Entonces, aquí sí se lleva a cabo, ¿cierto?, todo este proceso dentro de la célula intestinal, o sea, dentro de los enterocitos, esa parte. Y como está ubicado dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Que esas células se van a destruir. Esas células sufren una destrucción, sufren una lisis de esas células, esa parte. Y en lo que se refiere a cómo que la persona podría manifestarse por infección de este coccidio, igual que el anterior, en las personas inmunocompetentes no hay mayor síntomas. Por lo general son asintomáticos. A veces hay cuadros diarreicos que se autolimitan, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, que alguien tiene problemas diarreicos, ¿no es cierto?, pues se asocia, por ejemplo, a la alimentación, exceso de alimentación, de repente comidas no muy bien elaboradas, ¿no? Y después de 2 días pasa. Entonces, no es motivo para que le hagan su estudio de materia fecal, ¿no?, buscando este coccidio. Pero de nuevo, aquí sí hay que tener presente, si una persona que tiene esta enfermedad por el VIH, en ellos sí, ¿cierto? Las diarreas son constantes, y como también estos coccidios están dentro de las células, se va a producir, no los alimentos no se absorbe por el intestino. El paciente se alimenta, pero no lo absorbe. Y eso es lo que se denomina el síndrome de malabsorción, esa parte. Entonces, en ambos casos estamos viendo tanto el Cryptosporidium como en Ciclospora, eh, eh, que compromete a los pacientes que tienen VIH. Por eso, de nuevo voy a repetir, en nuestro medio, cuando vemos un paciente, ¿no?, que tiene el VIH, como parte de su estudio, ¿no?, se le solicita este tipo de parásitos en la materia fecal. ¿Y cómo se ve en la lámina? ¿Cierto? El examen fresco, así se ve. Todo esto corresponde, ¿cierto?, al oquiste no esporulado, ¿cierto?, o inmaduro, se ve, con una pequeña capa un tanto transparente, esa parte, ¿no? Y cuando lo hacemos con el SIL-Nielsen, se ve de esta forma.
se ve esa parte. Algunos no, o quistes no captan el colorante y se ve de esta forma. Así se ve en esta parte. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a apreciar durante la mesa de práctica en las láminas, en esa parte. Son los oquistes no esporulados del Cyclospora caetaneus. Y bueno, pero ese es ya cuando el paciente está enfermo, cuando ya encontramos el coccidio y la materia fecal, pero tenemos también que evitar de esto de nuevo. La higiene personal es algo indiscutible. El sistema de agua y desagüe, por supuesto, de manera adecuada. Hay reportes, ¿no?, que mencionan que en estos hortalizas se puede encontrar en la lechuga, en la albahaca y las frambuesas y frutas. Por eso se recomienda, ¿no? Se recomienda siempre el lavado de frutas y vegetales, ¿cierto? Para evitar que la persona pueda adquirir este coccidio. Y tenemos otro coccidio que es el Cisto Isospora belli. De nuevo, el huésped definitivo es el hombre. ¿Dónde se ubica? En el intestino delgado. También tiene una ubicación intracelular, en los enterocitos. Igual que los anteriores, como todo coccidio, tiene en su evolución dos etapas. La fase asexuada, o también llamada esquizogónica o merogónica, y la fase sexuada o gametogónica. En la sexuada, como los anteriores, ¿no?, se observa la etapa de esquizonte o meronte 1 y 2, y al final van a formar los merozoitos. En cambio, en la fase sexuada o gametogónica, ¿no?, se inicia con los gametos, ¿no?, los micro y macrogametocitos, después los gametos, y al final van a originar los oquistes inmaduros. ¿Cierto? Entonces, esto es la forma como el ser humano parasitado va a eliminar con su materia fecal, ¿no? Y aquí les muestro, esto es. Esto es la muestra de heces, esto es el oquiste inmaduro. Esta estructura se denomina esporoblasto. Esto es la forma como se encuentra en las heces de las personas que tienen este parásito. Así se obtiene esta parte. Bien, eso es en cuanto al desarrollo de este coccidio. Veamos el ciclo evolutivo. Todo el ciclo evolutivo, esa parte. La persona que tiene este coccidio, conjuntamente con su materia fecal, va a eliminar el oquiste inmaduro, esa parte. Y aquí, como ya le mostré hace un momento, ¿no?, tiene un esporoblasto, que sería esto. Y en el medio ambiente, estos oquistes van a llevar su proceso de maduración hasta formar, ¿cierto?, con 2 esporoquistes y dentro de ellos 4 esporozoitos. Esto es el oquiste maduro, entonces es la forma infectante. Cuando ingiere la persona, puede adquirir este coccidio. Pues la persona ingiere oxidado duro, no pasa nada en la persona. Tiene que ser con esta formación ya maduro, con 2 esporoquistes y cada uno con 4 esporozoitos en esa parte. Este proceso de maduración se realiza en el término entre 24 a 48 horas. Recuerden que el anterior, ¿cierto?, que hemos visto
Ciclóspora requiere entre 1 o 2 semanas, más o menos, esa parte. ¿Y la persona cómo se enferma? Cuando ingiere alimentos y aguas contaminados, ¿no?, con los oquistes, maduros, por supuesto. El oquiste, una vez que llega el oquiste en la persona, en el tubo digestivo, se rompe la pared, ¿no?, y deja en libertad, ¿no?, a los esporozoitos. Estos esporozoitos ingresan al interior de las células del intestino delgado y se forma todo el proceso, ¿verdad?, de Meronte 1, o también llamado esquizonte 1, luego Meronte 2, o esquizonte 2, al final liberan los merozoitos, la etapa asexual. Estos merozoitos van a invadir otras células, donde se va a formar, ¿cierto?, la etapa sexual, es decir, se forman los microgametos, ¿cierto?, al final van a producir los oquistes inmaduros. Esto es la forma como la persona va a eliminar en la materia fecal esa parte. Entonces, esto es, ¿cierto?, es la forma como la persona puede, adquirir esta enfermedad. Entonces, si tratamos de ver los 3 géneros, ¿cierto? Entonces, la persona parasitada elimina oquistes. En algunos casos ya son maduros, pues, ¿no es cierto? En otros todavía son inmaduros, el oquiste. Los oquistes contaminan los alimentos y el agua, y la persona, cuando ingiere los alimentos y el agua, si está contaminado con estos oquistes, puede producir la enfermedad. En los 3 casos, ¿cierto?, el ciclo biológico se lleva a cabo con 2 etapas: la forma asexual y la forma sexual. Todo eso es, aspectos generales en relación a estos oquistes, esa parte. Igual que la anterior, como se encuentra dentro de las células epiteliales o enterocitos, las células se destruyen, las células sufren lisis, esa parte. Las personas inmunocompetentes generalmente son asintomáticos, pero de nuevo viene aquí, ¿no? Las personas inmunodeprimidas o infectadas por el virus de inmunodeficiencia pueden tener diarreas prolongadas y como está destruido sus células, no absorben los alimentos y se produce el síndrome de malabsorción. Entonces, hay varios aspectos generales que conciernen a los 3 coccidios en esa parte, ¿no? El ciclo biológico, ¿cierto?, el compromiso intracelular a nivel del intestino delgado y, los síntomas principalmente se dan cuando afecta a personas con el sistema inmune venido a menos en esa parte. ¿Y cómo lo indicamos nosotros ahí? ¿No? El paciente trae su muestra de heces y se ve de esta forma, ¿no? Oquiste inmaduro, ¿cierto?, en la materia fecal. Esto sería el esporoblasto. Así se ve cuando se colorea la muestra de heces con Lugol. Pero cuando se colorea con azul de metileno, que le mostré al inicio, se ve de esta forma. Esto es la forma como se ve, cómo se aprecia en la muestra de heces de la persona, esa parte, ¿no es cierto? Los oquistes inmaduros, ¿no es cierto? Porque para la maduración ya requiere que estén varias horas en el medio ambiente, esa parte. De nuevo, aquí, ¿no es cierto?, es el consumo y agua de desagüe. Eso en nuestra población es necesario. Ustedes conocen que hay lugares de nuestra población que no tienen este sistema como debería ser. La higiene personal, creo que ahí no hay discusión en esa parte. Y, por supuesto, ¿no?, el lavado, ¿no?, de lo que son las frutas y verduras, esa parte. Esto es lo que les quería comentar en relación
a coccidios, ¿cierto? Al Ciclospora, al Cryptosporidium y a Cisto y Suspora. Como ustedes han podido ver las diapositivas, ¿no es cierto? Hay aspectos generales que, ¿no?, que concuerdan entre las 3 especies. Como hay detalles también, eh, que los puede, diferenciar en esa parte. Bien, a todos ustedes, y esto es una, exposición que hizo, no recuerdo en qué año, pero un personal de MINSA, ¿no? Aquí tiene mostrado varios frasquitos, y donde, en sus frascos hay una serie de parásitos, ¿no? De diferentes géneros en esa parte. Entonces, el mensaje es esto, ¿no? Dice: MINSA advierte que los parásitos intestinales se transmiten por consumo de alimentos contaminados. Y eso también vale para los coccidios. Bien, eso es lo que quería a ustedes transmitir en esta mañana en relación a los coccidios. Muchas gracias. Listo. A usted, muy,